Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 321. Oportunidad para el desarrollo de la ciudad de Fallarbor. Señor Raúl Contesta, nos volvemos a encontrar. En el recinto del gran festival, dentro de una oficina, Raúl Contesta recibió a Terence. Enhorabuena por convertirte en uno de los mejores coordinadores, dijo Raúl Contesta con una sonrisa radiante. El joven en quien había depositado tantas esperanzas no lo había defraudado en absoluto. Además, debido a su edad, su estilo y lo inusual que fue este gran festival, Terence se hizo bastante popular. Inmediatamente después de que terminara el gran festival ayer, varias empresas de publicidad ya se habían puesto en contacto con el comité del concurso, con la esperanza de contratar a Terence como portavoz para comprobar su eficacia. Aún no había transcurrido ni un día, pero 6 empresas ya se habían puesto en contacto con el comité de competición. Esto era algo inusual, considerando el valor de un coordinador de alto nivel. Raúl Contesta reflexionó un momento. Normalmente, cuando un coordinador gana el título de mejor coordinador, 1 o 2 empresas podrían estar dispuestas a contratarlo, y conseguir un contrato publicitario ya se consideraría un éxito. Incluso ha habido algunos mejores coordinadores que, a pesar de ganar el título, no obtuvieron ningún beneficio comercial debido a su mala imagen pública. Terence siempre tuvo muy claros sus objetivos. Si bien actuar en el escenario del gran festival era importante, no pensaba dejar que todo ese esfuerzo fuera en vano. Al fin y al cabo, no era un niño rico que pudiera perseguir sus sueños sin preocuparse por la comida o el techo. Reloj Pokémon, pegatinas de Pokéball, figuritas Pokémon, camisetas, concursos de comer, película de Hollywood sobre canto. Terence examinó detenidamente la lista y luego se dirigió al señor Raúl Contesta. Como puedes ver, estas son las empresas que se han puesto en contacto con el comité del concurso hasta el momento. Dado que no tienen tu información de contacto personal, tuvieron que hacerlo a través del concurso Pokémon. Si estás dispuesto a compartir tus datos de contacto, probablemente se comunicarán contigo directamente. ¿Sabes cómo funcionan los acuerdos de patrocinio o prefieres que te lo explique? Sé lo que son los patrocinios, pero estas empresas. Terence no esperaba que tanta gente intentara contactarlo después de una sola noche. Considerando tu edad, le pediré a mi secretaria que te explique los detalles, asintió Raúl Contesta. La mujer madura que estaba a su lado sonrió y saludó a Terence, luego comenzó a hablar lentamente. Estas 6 empresas fueron las primeras en contactarnos. De ellas, Pokémon Watch, Pokéball Stickers, Pokémon Figures, Shirts y Competitive Food, estas 5 quieren obtener tus derechos de imagen y que promociones sus productos. El precio se puede negociar según la cantidad de productos, pero como acabas de convertirte en coordinador de élite y estás en la cima de tu fama, la situación aún es muy inestable. Quizás, en poco tiempo, te olviden, así que las empresas suelen limitar la duración de los derechos de imagen a 1 año, y el pago inicial no será alto. Si las ganancias son buenas, seguirán trabajando contigo, de lo contrario, cancelarán el contrato. Terence escuchó en silencio. Su explicación fue realista y exhaustiva. Como había mencionado la secretaria de Raúl Contesta, su popularidad era solo temporal, y su permanencia dependía de su valor a largo plazo. La secretaria de Raúl Contesta expuso todos los pros y los contras, teniendo en cuenta la situación de Terence. Al fin y al cabo, varios coordinadores habían arriesgado sus vidas en esto, solo para acabar en una situación lamentable, lo cual era realmente triste. Lo entiendo, pero ¿de qué trata esta película de Hollywood? ¿Debería actuar en ella?, preguntó Terence, pasando a la siguiente pregunta, ya con una clara comprensión de la situación. Canto Hollywood. Te sugiero que no lo consideres. La industria cinematográfica en Canto lleva mucho tiempo en decadencia. Si fuera una productora de algún lugar como Unova, podrías pensarlo, pero en cuanto a esta. La secretaria de Raúl Contesta negó con la cabeza. Solo dijo esto después de que Raúl Contesta la incitara, pues tenía grandes esperanzas puestas en Terence y no quería verlo desperdiciar su talento en una industria tan decadente. Entiendo la esencia. Ser coordinador principal es una oportunidad para promocionarme, pero si quiero un mejor trato, tengo que seguir aumentando mi valor. Terence le sonrió al señor Raúl Contesta, comprendiendo perfectamente la situación. Exactamente. Si te conformas con la situación actual y no te esfuerzas por mejorarla, acabarás siendo eliminado, respondió Raúl Contesta. Sí, por eso tengo una petición bastante audaz. Finalmente, a pesar de la expresión de sorpresa de Raúl Contesta, Terence, tras recibir su permiso, tomó un documento. Señor Raúl Contesta, por lo que sé, el concurso Pokémon planea construir nuevos pabellones en 3 ciudades de segunda o tercera categoría en los próximos 6 meses, ¿es correcto? Terence lo miró seriamente. Con la creciente influencia del concurso Pokémon, el número de salas de concursos también se expandía rápidamente. Sí, así es. ¿Cuál es el problema?, preguntó Raúl Contesta, intrigado. Si fuera posible, consideraría la posibilidad de establecer uno de estos pabellones de competición aquí, en esta ubicación, la ciudad de Fallarbor, preguntó Terence, señalando un pequeño círculo en el mapa del documento. ¿La ciudad de Fallarbor? Raúl Contesta pareció sorprendido, e incluso su secretaria dirigió su mirada con curiosidad hacia Terence, preguntándose qué tramaba el niño al hacer tal petición al comité del concurso. Eso no es algo que pueda decidir yo solo. ¿De verdad crees que el estatus de coordinador de élite es suficiente para que el concurso Pokémon invierta enormes recursos, personal y esfuerzo en construir un nuevo pabellón en un lugar tan remoto? Preguntó Raúl Contesta sin rodeos. Sin dudarlo, Terence respondió, por supuesto que no. Pero si aporta suficientes beneficios y potencial de crecimiento al concurso Pokémon, ¿no valdría la pena intentarlo? Al norte de Ciudad Fallarbor se encuentran el bosque Fallarbor y el monte Chimney, lugares ideales para que los entrenadores capturen Pokémon. Ahora que el nuevo teleférico está terminado, la zona seguramente se volverá aún más concurrida. Cada vez llegan más entrenadores y la zona se está desarrollando gradualmente. Lo más importante es que se ubica en una zona agrícola desértica con muchos Pokémon únicos.
El clima inestable al sur de Ciudad Fallarbor atrae Pokémon de tipo hielo y tierra, ofreciendo una gran variedad para los entrenadores que buscan nuevos Pokémon. Al ser la única ciudad cercana, Fallarbor sería una parada ideal para cualquier entrenador que quiera explorar. Además, Ciudad Fallarbor es principalmente agrícola, produciendo frutas y verduras raras con platos locales únicos que tienen un gran potencial de desarrollo. Pensándolo bien, a medida que lleguen más entrenadores a la zona, Ciudad Fallarbor crecerá en unos años e incluso podría ver la construcción de un centro Pokémon para atenderlos. Si el concurso Pokémon pudiera llegar a la ciudad de Fallarbor antes de que se produzca este crecimiento, esto podría beneficiar enormemente el desarrollo del concurso. Terence compartió su idea y esperó la respuesta de la otra persona. Lo que dijo era indudablemente muy plausible y completamente sincero, sin rastro de engaño. Raúl Contesta guardó silencio un instante, observando al joven que tenía delante, que no tendría más de 10 años, con una expresión compleja. Estaba profundamente conmocionado. ¿Era posible que un niño de esa edad percibiera las cosas con tanta profundidad y sensibilidad? Capítulo 322, Gimnasio y concurso Pokémon. El futuro que describes suena prometedor. Si Ciudad Fallarbor atrae a un gran número de entrenadores, sin duda impulsaría el desarrollo de los concursos Pokémon. En aquel entonces, Raúl Contesta no tenía ni idea de que, si este mundo no hubiera contado con Terence, 2 años después Ciudad Fallarbor se habría convertido exactamente en lo que Terence describió, una gran ciudad agrícola. Gracias a la creación de un centro Pokémon, Ciudad Fallarbor se desarrolló rápidamente, e incluso muchas personas se mudaron allí. En aquel entonces, los concursos Pokémon no tardaron en llegar a Ciudad Fallarbor, acelerando aún más su desarrollo. Pero eso es solo una hipótesis. No podemos darlo por sentado todavía, Raúl Contesta negó con la cabeza. Aunque pensaba que Terence parecía razonable y que había muchas probabilidades de que tuviera razón, esas decisiones no le correspondían solo a él. Si me puedes dar un plan detallado, tal vez pueda ayudarte, pero si funcionará o no es algo que no puedo decidir, dijo Raúl Contesta, quien aún tenía a Terence en alta estima y decidió darle una oportunidad. ¿Construir un pabellón de competiciones Pokémon en Ciudad Fallarbor? Si no recordaba mal, Terence era de la ciudad de Fallarbor. ¿Convertirse en un coordinador de alto nivel y seguir preocupándose por el desarrollo de su ciudad natal? Solo por eso, Raúl Contesta no pudo evitar sentir un respeto aún mayor por Terence. Terence pensó para sí mismo, como era de esperar. Pero eso por sí solo no fue suficiente para convencer a los demás de establecer un salón de competición Pokémon en Ciudad Fallarbor. Sin embargo, Terence tenía otras cartas bajo la manga. Ese no era su objetivo final. ¿Y si Fallarbor City tuviera un gimnasio? Un gimnasio oficial reconocido por la liga. ¿Acaso eso no sentaría las bases para el desarrollo de Fallarbor City? Donde haya un gimnasio, sin duda habrá un centro Pokémon. En estas condiciones, las perspectivas de desarrollo para la ciudad de Fallarbor parecen bastante prometedoras. Después de que Terence terminó de hablar, Raúl Contesta preguntó, ¿un gimnasio? No recuerdo que Ciudad Fallarbor tuviera uno. Espera. ¿Eres tú quien está solicitando ser el gimnasio? Raúl Contesta miró a Terence con incredulidad, incapaz de imaginar que esas palabras provinieran de un joven. Si bien el proceso para establecer un gimnasio era más sencillo en tiempos de paz, solicitar el ingreso a un joven sería mucho más difícil si el solicitante fuera un hombre joven. Pero al ver la seguridad en el rostro de Terence, Raúl Contesta se dio cuenta de que el joven no hablaría a menos que estuviera seguro, así que permaneció en silencio. Los requisitos para solicitar un gimnasio, reflexionó. Un gimnasio no era algo a lo que cualquiera pudiera optar, ni siquiera si Terence era un coordinador de élite. Además de ser del pueblo de Fallarbor, también debería saber dónde estudié, dijo Terence. Academia Crown. Raúl Contesta recordó de repente la información de Terence y se dio cuenta. Ah, así que es eso. Los graduados de la Academia de la Corona tienen las cualificaciones para solicitar el ingreso en un gimnasio. Este es el legado centenario de la Academia, la conexión construida mutuamente con la Liga. Incluso los concursos Pokémon han contado con numerosas áreas de cooperación con la Academia Corona. Raúl Contesta lo entiende en cierta medida. Si es así, como graduado, realmente tienes las cualificaciones para solicitar ingreso en un gimnasio. Pero solicitar ingreso en un gimnasio no es tan sencillo como parece. Raúl Contesta dejó de hablar al darse cuenta de que el joven que tenía delante era el supernovato que, en tan solo un año desde su debut, había derrotado a un coordinador de élite y obtenido el máximo galardón. Negó con la cabeza. Muy bien. Si logras convertirte en líder de gimnasio, construir un salón de competición Pokémon en Ciudad Fallarbor no será ningún problema, dijo Raúl Contesta con una cálida risa. Considerando lo lejos que había llegado la conversación, con un futuro tan prometedor, él también debería armarse de valor para dar el paso. Pero le estás dedicando muchísimo esfuerzo. Seguramente tu objetivo no es solo crear una oportunidad de desarrollo para la ciudad de Fallarbor, ¿verdad? Mientras su conversación con Terence continuaba, Raúl Contesta empezó a sentir cada vez más que el objetivo de Terence no era tan simple. Terence estaba dedicando tanto esfuerzo a un solo concurso del Salón Pokémon. ¿Qué beneficio personal obtendría de ello? Realmente no puedo ocultarte nada, ¿verdad? Respondió Terence con una sonrisa. Si se organiza un nuevo concurso de Salón Pokémon, supongo que necesitará un equipo directivo y otro personal, ¿no? Me crié en un orfanato en la ciudad de Fallarbor. Si es posible. Terence habló vagamente, pero ¿cómo podía Raúl Contesta no comprender el significado subyacente? Zorrita, maldijo Raúl Contesta para sus adentros, pero no sintió ningún asco. ¿Un orfanato, eh? La historia de Terence fue realmente así. Al mirarlo de nuevo, Raúl Contesta comprendió un poco mejor las intenciones de Terence. Por alguna razón, ver a Terence, que a esa edad debería estar persiguiendo sus sueños, asumiendo tantas responsabilidades dejó a Raúl Contesta algo desanimado. Si eso es todo, no debería haber problema. Además, sería conveniente utilizar personal local, respondió Raúl Contesta.
Los trabajos ofrecidos por un salón de concursos Pokémon estarían bien remunerados, especialmente para un orfanato como Vieja Casa Verde, que no tenía ninguna fuente de ingresos. ¿Cuántos salones de concursos Pokémon había en Hoenn? Al ser el segundo torneo más grande después de los torneos de la liga, la paga y los beneficios serían sustanciales. Con el apoyo de un salón de competiciones Pokémon en Ciudad Fallarbor, al menos a corto plazo, la Vieja Casa Verde no se enfrentaría a grandes dificultades. En cuanto al futuro desarrollo de los niños, este dependería del éxito del gimnasio de Terence. El buen desarrollo del gimnasio determinaría los logros finales de Terence y de los niños de la Casa Verde. Además, si alguien obtiene la identidad de líder de gimnasio, no tendrá que participar en las conferencias de la liga y podrá clasificarse directamente para la Liga de Campeones. Asimismo, los líderes de gimnasio gozan de privilegios especiales en muchos lugares, lo que les confiere un estatus prestigioso dentro de la comunidad de entrenadores. De repente, Terence dijo, ¿qué te parece un gimnasio que ponga a prueba la coordinación y el dominio de los movimientos de los entrenadores? Actualmente, en toda Hoenn, solo el gimnasio de Sotopolis lo hace, y quizás sea el único en todo el mundo. Con la promoción adecuada, podría ser una excelente publicidad para los concursos Pokémon. Incluso podría haber entrenadores que, gracias a los combates de gimnasio, desarrollen interés por los concursos Pokémon o participen en uno o dos como parte de su entrenamiento para superar el desafío del gimnasio. Y si Ciudad Fallarbor tuviera un salón de concursos Pokémon, ¿no sería eso el complemento perfecto para toda la idea?, sonrió Terence. Tras escuchar las reflexiones de Terence, Raúl Contesta quedó atónito. Se trataba de un plan bien pensado para organizar un concurso de peluquería Pokémon en Ciudad Fallarbor. Desde la perspectiva del desarrollo de los concursos Pokémon, Raúl Contesta tuvo que admitir que la propuesta era totalmente factible. Había gimnasios que ponían a prueba las habilidades de crianza de Pokémon, gimnasios que evaluaban las capacidades de liderazgo de un entrenador e incluso gimnasios que medían su capacidad para afrontar la derrota. ¿Pero centrarse en la coordinación? Aparte del gimnasio de Sotopolis de Juan, fundado por un coordinador, no había ninguno. La ciudad de Sotopolis también es famosa en Hoenn como la ciudad de la belleza. Gracias al gimnasio de Sotopolis, sus habitantes veneran la elegancia del agua y creen que los Pokémon de tipo agua son los más bellos de todos. Dado que Guayase también procedía de allí, la ciudad de Sotopolis se convirtió en un lugar sagrado para muchos aspirantes a coordinadores. Capítulo 323. El valor de Terence. Hoenn es la cuna de los concursos Pokémon, y si hubiera más ciudades como Ciudad Sotopolis, donde los gimnasios y los concursos Pokémon formaran una relación mutuamente beneficiosa. Esto sin duda promovería el crecimiento de los concursos Pokémon. En comparación con el número de entrenadores que aspiran a las conferencias de la liga, el número de coordinadores sigue siendo muy reducido. Juan es un coordinador de primera, ¿pero acaso Terence no lo es también? Raúl Contesta permaneció en silencio. La fama de Juan en Hoenn y entre los coordinadores no se debe solo a que haya entrenado a Guayase, sino también a que es líder de gimnasio. Aprovechando esta doble identidad, Juan logró un equilibrio perfecto entre líder de gimnasio y coordinador, lo que le valió el apodo de Juan del Agua. La conversación entre Terence y Raúl Contesta terminó ahí. Volvieron a centrarse en los 6 anuncios. Dado que la oportunidad de ganar dinero era inminente, Terence, naturalmente, no la rechazaría. Ya se había familiarizado con el proceso de solicitud para convertirse en líder de gimnasio. Si bien tomaría tiempo, la mayor parte de la demora se debería a diversos trámites y revisiones. La evaluación propiamente dicha, a la que tendría que someterse, sería más extensa y consumiría menos tiempo. Durante ese tiempo, tuvo muchas oportunidades para anunciarse. A excepción de la película Canto Hollywood, cuyas condiciones eran diferentes a las de las otras 5, todo lo demás se ajustaba al presupuesto de Terence. Para obtener información de contacto y hablar sobre los precios, Terence deberá comunicarse directamente con la otra parte. Después de que Terence se marchara, la secretaria de Raúl Contesta no pudo evitar preguntar, «Señor Raúl Contesta, ¿habla en serio?» «¿De verdad importa si lo soy o no?», murmuró Raúl Contesta. «Aún es muy joven. Por muy bueno que parezca su plan, si encuentra algún obstáculo, es posible que no pueda superarlo», dijo el secretario. «¿Valdría la pena si eso afectara su puesto allí?» «Le estás dando demasiadas vueltas. Solo quiero mejorar los concursos Pokémon, y eso es algo que nos interesa a todos», Raúl Contesta negó con la cabeza. «Hay cosas que merecen la pena arriesgarse». Al principio, ¿quién se habría imaginado que los concursos Pokémon cobrarían nueva vida gracias al ascenso de Guayase? Pero si Terence tiene ese tipo de valor, tendré que hablarlo con ellos. Reloj, pegatina, muñeca, camisa, restaurante. 5 empresas diferentes hicieron que Terence se rascara la cabeza. En primer lugar, no sabía nada de estas empresas ni de sus orígenes. Incluso con Internet, cualquier información que pudiera encontrar sería superficial. Además, ni en su vida pasada ni en la presente se había enfrentado jamás a algo así. Y ahora, en este mundo, no tenía ni idea de cuál era su valor. ¿Cuál es la tarifa adecuada para un aval? ¿Cuánto vale el derecho a usar el retrato durante un año? Dada la variedad de productos, no podía simplemente comparar las empresas entre sí para averiguar el precio. Solo eso ya estaba volviendo loco a Terence. Hablé mucho con el señor Raúl Contesta sobre otros temas, y no aprendí mucho sobre este asunto, suspiró Terence con impotencia. Si al final no consigo solucionar esto, puede que tenga que contratar a un gerente. Terence no tenía prisa con el asunto que había tratado con Raúl Contesta, ni esperaba una respuesta inmediata. Sin embargo, fuera como fuera, establecer un gimnasio era imprescindible. Si lo creaba, como líder de gimnasio, recibiría subvenciones de la liga. En teoría, cualquier Pokémon registrado bajo su nombre o perteneciente al gimnasio recibiría subvenciones según su especie y número de liga. Esa es la ventaja de ser líder de gimnasio. Claro que establecer un nuevo gimnasio no es fácil. La mayoría de los líderes de gimnasio jóvenes heredan sus puestos de la generación anterior. La atención que se preste a un gimnasio relativamente importante y a uno nuevo e insignificante nunca volverá a ser la misma dentro de la liga.
si Terence creara un nuevo gimnasio, sería prácticamente imposible alcanzar el mismo estatus que el gimnasio de Petalburg o el de Sotopolis en poco tiempo. Además de acumular experiencia y mejorar su reputación, también dependía del carisma personal del líder de gimnasio. También existían algunos gimnasios peculiares que operaban al margen de las reglas, como el Gimnasio Celeste en Kanto. A pesar de tener mala fama entre los gimnasios de Kanto, sus espectáculos acuáticos anuales generaban importantes beneficios económicos para la zona, lo que dificultaba que la liga le revocara su estatus de gimnasio. Ni siquiera las amenazas de subsidios funcionaron, ya que el Gimnasio Celeste ganaba suficiente dinero con los espectáculos acuáticos como para no preocuparse por los subsidios de la liga. Gimnasios como este, con sus propias fuentes de ingresos y difíciles de controlar, suelen ser los mayores quebraderos de cabeza para la liga. Por supuesto, lo que Terence realmente quiere es la subvención básica de la liga. Con ella, ya sea para seguir desarrollando el viejo invernadero o para conseguir más recursos para entrenar a sus Pokémon, contará con un apoyo adicional. Desde que entró en la Academia Corona, Terence tenía este plan en mente. Los graduados tienen esta ventaja, y él pretende sacarle el máximo partido. Antes de eso, necesito visitar la antigua Casa Verde y luego ir a la Academia Crown para inscribirme en la graduación y comenzar el proceso para convertirme en líder de gimnasio. Fuera del salón de concursos Pokémon. Sin que Terence lo supiera, un niño pequeño lo había estado esperando todo ese tiempo. Durante ese tiempo, Chisana se sentía completamente agotada, tanto mental como físicamente, pero no poder ver a Terence hacía que su espera fuera aún más dolorosa. Sin embargo, estaba seguro de que Terence aún no se había marchado, así que Chisana siguió esperando. Finalmente, una figura familiar emergió del pabellón de competición. Los ojos de Chisana se llenaron de lágrimas al instante mientras corría hacia él. Aunque había visto a Terence en la gran pantalla muchas veces, y aunque había presenciado el glorioso momento de Terence cuando recibió la copa de la cinta, nada se comparaba con la emoción que sintió en ese momento. ¿Chisan? Terence miró al chico que corría hacia él y su rostro se iluminó de sorpresa. Soy yo, dijo Chisana, corriendo hacia Terence y deteniéndose frente a él. Sintiendo que había crecido, pensó que sería inapropiado volver a saltar a sus brazos. En cambio, levantó la cabeza, se secó las lágrimas de los ojos y exclamó emocionado, «Felicidades, hermano Terence». Coordinador principal. El sueño de todos en la vieja Casa Verde era llegar a la fase final del concurso Pokémon, el gran festival. Pero Terence no solo llegó a esa etapa, llegó hasta el final y obtuvo el máximo honor para un coordinador. Chisana realmente compartió esa alegría y emoción. ¿Y eres tú de verdad? Terence sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a Chisana. El chico había cambiado mucho en los últimos 3 años. Tú también has crecido, ¿verdad? Beautifree emergió de su Pokéball, flotando alegremente en el aire. Al ver a Beautifree, Chisana no pudo evitar sonreír tontamente, recordando su deslumbrante actuación en el escenario. Le costaba creer que este Beautifree fuera el mismo de hacía 3 años. Chisana, ¿qué haces aquí? ¿Estás sola? Preguntó Terence. Capítulo 324. Fallarbor. Solo Chisana llegó a Ciudad Slateport. Tras conversar, Terence comprendió la situación, pero no sabía qué decirle a ese mocoso que se había marchado en secreto por su cuenta, igual que él. Al final, Terence solo pudo suspirar y decir, vámonos a casa. Aunque Chisana solo se había ausentado por poco tiempo, obedeció las palabras de Terence sin dudarlo. También deseaba reunirse con todos en la vieja Casa Verde lo antes posible. Hermano Terence, ¿lo sabías? Mientras estabas fuera, Ayan y los demás. Mientras caminaba junto a Terence, Chisana estaba ansiosa por compartir todas sus experiencias durante ese tiempo. Aunque Terence ya podía marcharse, aún tenía otros asuntos que atender. Por ejemplo, el fósil que recogió accidentalmente en el desierto. Tras finalizar el concurso Pokémon, Terence se sintió abrumado por la cantidad de cosas que tenía que hacer. Como no tenía tiempo para examinar el fósil, se lo entregó temporalmente al investigador Kenar, a quien Steven le había presentado, para que lo custodiara y estudiara. Zubat, Terence se sorprendió un poco al escuchar las experiencias de Chisana. Y sí, todo gracias a Zubat, dijo Chisana, sacando rápidamente a Zubat de donde lo escondía. Era pequeño, de cuerpo azul oscuro, orejas internas de color púrpura claro y membranas alares de color morado. Estaba claramente desnutrido, y su boca abierta dejaba ver 4 dientes blancos. No tenía ojos, y sus 2 colas delgadas en forma de V apenas se distinguían. Con solo mirarlo, Terence supo cómo había sido creado Zubat. «Hola», lo saludó Terence, sacando algo de comida de su mochila como regalo. Este era un refrigerio para Beautifree y Altaria, preparado especialmente por el mismísimo Terence. Era apto para cualquier Pokémon de tipo volador, y Zubat no era la excepción. Chisana le dio a Zubat la comida que Terence le había dado, y Zubat pareció encantado al instante. Era la primera vez que comía algo tan delicioso. En ese momento, Zubat se sintió increíblemente lleno de energía. A Zubat parece gustarle mucho, dijo Chisana, sorprendida. Estoy feliz. Cuando regresemos, te enseñaré cómo hacerlo, sonrió Terence. Ciudad de Fallarbor. 2 figuras entraron en la ciudad, y los residentes que estaban en la calle se frotaron los ojos. Mira, no es Chisana. Hace mucho que no lo veo. ¿Quién está con él? Me resulta familiar. Tras regresar a la ciudad de Fallarbor, Terence respiró hondo. Solo al volver en persona se dio cuenta de cuánto había cambiado la ciudad. Desde el monte Chimney era imposible apreciar esos detalles. ¿Sigue ahí el huerto?, preguntó Terence. Sigue ahí, asintió Chisana. Hablando de eso, echo de menos el sabor de las bayas de aspear, dijo Terence con una sonrisa. La baya de aspear era una especialidad local. Aunque no tenía efectos especiales, era deliciosa, una de las pocas cosas que vendían en el vieja Casa Verde. Parecía una pera y sabía a melón dulce, crujiente y sabrosa. La vieja Casa Verde lucía casi igual que hacía 3 años, con pocos cambios.
En el patio, el regordete Taiga barría el jardín. Al ver a las dos figuras que se acercaban lentamente, la escoba que sostenía en la mano cayó con un fuerte golpe. Sus mejillas regordetas se agitaron mientras balbuceaba incrédulo, Chisana y Bro. ¿Hermano Terence? Al principio no estaba seguro, pero tras mirar con más atención, Taiga reconoció el rostro familiar de Terence. La imagen se superpuso a la que había visto en la televisión y gritó emocionado. El hermano Terence ha vuelto. Terence había regresado. Al oír el grito del niño gordito, todos en la vieja casa verde, que estaban ocupados con sus tareas, se quedaron paralizados. Dejaron lo que estaban haciendo y corrieron al patio. Rina, Mew, Scarlett y, finalmente, la abuela Arlan, que llegó un poco más tarde. Al verlas aparecer, Terence respiró hondo, sintiéndose algo emocionado. Regresé. Tras casi 3 años separados, Terence y la gente de vieja casa verde tenían infinidad de cosas de qué hablar. La salud de la abuela Arlan, Rina aprendiendo finalmente a comportarse después de causar tantos problemas, la glotona Taiga aprendiendo a cocinar, las experiencias de Scarlett trabajando en la ciudad. Hayan aceptando varios trabajos en el equipo de construcción y recibiendo un match-up, Chizan estudiando para convertirse en coordinadora y preparándose para su debut, y Mew todavía soñando con convertirse en una estrella. A menudo interpretando papeles extraños y peculiares. Sin embargo, no toda esta información provino de las propias personas. Terence sonrió con ironía. Rina, tras verlo solo un instante, se marchó furiosa a su habitación. Negando con la cabeza, Terence suspiró para sí mismo, pensando en lo infantil que seguía siendo ella. En cuanto a Mew, la integrante más joven de la vieja casa verde, dado que era muy joven cuando él se marchó, parece existir una sensación de extrañeza entre ellos. ¿Es tímida? Terence se quedó sin palabras. Chisana, al ser la más apasionada por los coordinadores, había entrenado con Terence varias veces. Scarlett y Ayan, al ser mayores, eran relativamente más maduros y comprensivos. Taiga, por otro lado, no podía dejar de pensar en la deliciosa comida que solía preparar Terence. La abuela Arlan no dijo mucho, solo siguió sonriendo cálidamente. Al ver cuánto había envejecido, Terence suspiró aliviado. Por suerte, no duró mucho. Por ahora, eso era suficiente. Ayan no estaba en la casa verde vieja. Tras asistir al gran festival, empezó un nuevo trabajo. La construcción era dura y agotadora, pero para que la casa verde vieja siguiera creciendo, Ayan no podía quedarse de brazos cruzados. Nadie le contó a Terence sobre el accidente en Mount Chimney. Aunque no sabían que Terence ya lo sabía, prefirieron no decírselo para no preocuparlo. Ese accidente resultó ser una oportunidad para Ayan. Tras recuperarse de sus heridas, recibió entrenamiento especial del equipo de construcción y obtuvo un match-up poderoso. Con este apoyo, Ayan descubrió que su trabajo habitual ya no era tan agotador como antes. ¿Por qué no vuelves a llamar a Ayan? Aquí hay algo más adecuado para él, sugirió Terence. ¿Y quieres decir que debería renunciar a su trabajo actual? El trabajo de construcción era realmente duro y agotador. Algunas tareas no podían ser completadas solo con Pokémon, y usar Pokémon era costoso en comparación con la mano de obra humana. La abuela Arlan lo entendía muy bien, pero... Aunque Terence se ha convertido en coordinador senior. La abuela Arlan solía ser coordinadora y sabía lo difícil que era. Incluso como coordinadora de élite, las cosas no siempre eran glamorosas. Aunque los concursos Pokémon habían evolucionado mucho desde su época, no quería desanimar a Terence. Sabía que ser coordinadora de élite no era tan glamoroso como parecía. El regreso de Terence alegró a todos en la vieja casa verde, pero la abuela Arlan temía que la dureza de la realidad pudiera minar su confianza. Le preocupaba que Terence se volviera demasiado orgulloso y se perdiera en sus logros actuales. Pero pronto se dio cuenta de que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Tengo previsto abrir un gimnasio, para lo cual necesitaré personal, incluyendo árbitros. Si es posible, lo mejor sería que Ayan y Scarlett obtuvieran sus certificaciones de árbitros profesionales. Capítulo 325. Planes futuros. Construir un gimnasio no es algo que se pueda hacer solo con palabras. Para aprobar el examen, Terence debe prepararse a fondo con antelación. Por ejemplo, pensemos en el árbitro. Las peleas profesionales en gimnasios no son como las peleas callejeras informales. Cada combate requiere un árbitro certificado que lo supervise. Un buen árbitro es fundamental, incluso en una competición. Si bien esta labor puede parecer sencilla, conlleva muchas complejidades. Por ejemplo, los árbitros profesionales de la Liga de Fútbol Americano ganan salarios envidiables, pero sus habilidades profesionales son igualmente excepcionales. El requisito más básico para una academia es contar con un árbitro certificado. Es fundamental, y toda academia debería tener uno. Dado que el objetivo de Terence al establecer el gimnasio es recibir subvenciones de la liga, no tendría sentido contratar a alguien de fuera. Es mejor que el negocio se quede en la familia y que alguien de la vieja casa verde se haga cargo. Entre ellos, Ayan y Scarlett son chicos de edad similar. Actualmente, son los únicos 2 niños en vieja casa verde que tienen experiencia laboral y se han enfrentado a retos del mundo real. Por lo tanto, Terence confía en que obtendrán la certificación de árbitro profesional. Este certificado no es difícil de obtener, con un poco de formación, cualquiera puede conseguirlo. Siempre que la persona no tenga ninguna discapacidad física, no tenga problemas de coeficiente intelectual, pague la matrícula completa y mantenga una actitud seria, es raro que alguien suspenda. Lo difícil no es obtener la certificación, sino encontrar trabajo. Si bien existen innumerables entrenadores y competiciones entre ellos, los árbitros profesionales solo son necesarios para las competiciones en gimnasios o las competiciones regulares. Para los árbitros, el trabajo en sí no es difícil, pero encontrar un empleo estable sí lo es. Sin los contactos adecuados, conseguir un trabajo estable resulta complicado. No puedes simplemente presentarte en una batalla de entrenadores al borde de la carretera, sacar tu certificación de árbitro, insistir en arbitrar y exigir un pago después. Esa es la manera más segura de que te echen. Las reglas de la batalla no son tan estrictas.
Los árbitros representan la imparcialidad en las competiciones importantes y de gran envergadura. Las disputas comunes son meramente una formalidad y rara vez involucran intereses particulares. Nadie malgastaría su tiempo buscando un árbitro oficial. ¿Un árbitro, yo? Preguntó Scarlett nerviosamente. No te preocupes. Estarás bien, sonrió Terence. ¿Construir un gimnasio? La abuela Arlan no estaba concentrada en la parte del árbitro, en cambio, estaba sorprendida por la idea de que Terence quisiera establecer un gimnasio. Si no fuera tan mayor, se habría levantado y habría comprobado si Terence había contraído alguna enfermedad extraña en los últimos 3 años o si tenía fiebre para decir semejante barbaridad. Hablo en serio, abuela Arlan. Terence agitó la mano rápidamente. Ya se esperaba esa reacción. Para la mayoría, convertirse en líder de gimnasio es una carrera muy prestigiosa. Incluso los entrenadores que se han clasificado para la Champions League encuentran difícil establecer un gimnasio. Hay muchos obstáculos que superar, se necesita una recomendación y, además, hay que aprobar una serie de exámenes complicados. Pero Terence tiene confianza. Sus experiencias durante el último año tras abandonar la academia le proporcionaron un sólido conocimiento de sus propias capacidades. También tiene contactos, Steven, el maestro Víctor, la Academia Crown, Scott. En resumen, Terence ya reúne los requisitos básicos para convertirse en líder de gimnasio. Si no surge ningún imprevisto en los exámenes, confía en poder poner en marcha el gimnasio en 1 o 2 años como máximo. Más importante aún, como actual coordinador principal de Owen, Terence goza de gran popularidad. Es prácticamente una figura pública. Con algunos anuncios más, incluso si no llega a ser un nombre conocido por todos, podría dejar una huella imborrable en algunas personas. Esto sería crucial para su solicitud de gimnasio. Si logra entablar buenas relaciones con las empresas que lo invitaron a promocionar sus productos, se le abrirán nuevas oportunidades. A veces, las conexiones no necesitan ser profundas, pero pueden tener un impacto significativo en el crecimiento personal, siempre y cuando sean valiosas e influyentes. Niño, tú, comenzó a decir Arlan, pero luego se detuvo al darse cuenta de que aún no había comprendido del todo a Terence. Scarlett, la formación para ser árbitro profesional solo dura 3 meses. Tú y Ian deberíais hacer el examen. Yo os buscaré un sitio para que entrenéis. ¿Y yo? ¿Y yo, hermano Terence? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó Taiga con ansiedad. No te preocupes, tu momento llegará. Pero por ahora, todavía necesito que cuides el huerto de la vieja Casa Verde, respondió Terence con una sonrisa. Taiga, aunque decepcionada, no tuvo más remedio que aceptar. ¿Y Rina, todavía no quiere salir? Terence negó con la cabeza y miró a Mew, que permanecía en silencio. ¿Y qué puedo hacer para ayudar?, preguntó Mew con nerviosismo y vacilación. Con el regreso de Terence, parecía decidido a cambiar la situación actual en la vieja Casa Verde. Si bien la abuela Arlan se alegraba de ello, también le preocupaba que Terence estuviera asumiendo demasiada presión al intentar cuidar de todos. Tú, Terence sonrió. Ya tenía una buena idea de la situación de Mew. La niña seguía persiguiendo su sueño de convertirse en una estrella. ¿Sabes quién es la celebridad más famosa de Owen? Mew asintió con entusiasmo, como un tambor. ¿Y cuánto gana por programa? Los ojos de Mew brillaron aún más y asintió de nuevo. ¿Y qué hay de los honorarios de su representación legal? Sigo estas cosas. Estoy al tanto de la vida de muchas celebridades, dijo Mew con seguridad. Bueno, entonces tal vez pronto necesite tu ayuda, dijo Terence riendo, sin esperar que Mew, precisamente él, fuera el único capaz de ayudarlo. Al saber que podía ayudar a Terence, el ánimo de Mew mejoró y la extrañeza que sentía por no haberlo visto durante varios años disminuyó considerablemente. La abuela Arlan hizo una pausa, recordando la identidad actual de Terence, y sintió una oleada de emoción. Así que así es, Terence ya había recibido esas invitaciones. ¡Qué extraordinario! Solo han pasado 3 años y ha logrado tanto, ha obtenido tanto reconocimiento. Oh, hermano Terence, ¿por qué Ian y yo necesitamos obtener certificaciones de árbitro? No basta con un árbitro, preguntó Scarlett, confundida. Ah, eso es, rió Terence. Tienes razón, con un árbitro basta, pero siempre habrá ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando estoy fuera. En ese caso, el gimnasio necesitaría un líder de gimnasio suplente, y esa persona debe ser un entrenador certificado. Tengo pensado ayudarlos a ambos a obtener la certificación. Entre tú y Ian, uno de ustedes asumirá este papel. Taiga y Mew eran demasiado jóvenes, Rina no tenía aptitudes para ser líder de gimnasio y Chisana aspiraba a ser coordinadora. Esto dejaba a Ian y Scarlett, que eran más maduras. Con una de ellas cubriéndolo cuando él estaba ausente, Terence podía seguir viajando y persiguiendo sus propios objetivos. Siempre y cuando aprobaran el examen de la liga, todo estaría bien. De entrenador. Los ojos de Scarlett brillaron de esperanza. Al pensar en cómo Terence pasó 3 años fuera y regresó como entrenador certificado, criador con licencia e incluso alcanzó el título de coordinador principal, todos en vieja Casa Verde se sentían como en un sueño. Además, los próximos pasos de Terence también serán de gran ayuda para el desarrollo de vieja Casa Verde. Al menos por ahora, los niños de vieja Casa Verde estaban llenos de esperanza para el futuro. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 326. Enseñando a Chisana. Terence llevaba 3 días de vuelta en la vieja Casa Verde. Al principio, se sentía un poco incómodo por haber estado tanto tiempo fuera, pero ahora esa sensación había desaparecido por completo. Una vez más, Terence se había adaptado a su papel como el hermano mayor de la vieja Casa Verde. Mientras les contaba a los niños sus experiencias de los últimos 3 años, Terence suspiró con nostalgia y luego presentó a sus nuevos compañeros, Altaria, Miss Magios, Arcanine y Castform, a todos en la vieja Casa Verde. Aunque solo habían pasado 3 años, Terence no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había transcurrido muchísimo tiempo.
Durante estos 3 años, Terence ha desarrollado el marco inicial para la mayoría de sus planes. Ahora solo necesita seguir perfeccionándolos. En el patio trasero de la vieja Casa Verde, Tsubate Chisana estaba realizando el movimiento supersónico para Terence, esperando ansiosamente su respuesta. Tanto Chisana como Tsubate aspiraban a convertirse en coordinadores. Como Terence ahora tenía algo de tiempo libre, Chisana no dejaba de insistirle para que le enseñara cosas. Como era de esperar, Terence no escatimó esfuerzos en enseñarles, empezando por lo más básico. Hermano Terence, ¿qué tal estuvo el supersónico?, preguntó Chisana con ansiedad después de que Tsubate terminara su movimiento. Era hermoso, las ondas sonoras ondulaban como olas, dijo Terence, provocando que Chisana sonriera con orgullo. Pero entonces, su rostro se ensombreció rápidamente. Pero si se tratara de un concurso Pokémon, ese movimiento no obtendría una puntuación muy alta. ¿Por qué?, preguntó Chisana, intrigada. Terence sonrió, llamó a Beautifly y dijo, observa ahora el movimiento de Beautifly. Tras hacerle una señal a Beautifly, Terence y Chisana observaron cómo Beautifly hacía girar un hilo de seda, imitando la misma trayectoria ondulatoria que Supersonic acababa de describir. ¿Cómo estás?, preguntó Terence. Recreó la forma del Supersonic con su seda, respondió Chisana. Entonces, en una fase de batalla, ¿qué movimiento crees que generaría más puntos de atractivo? Bueno. Chisana vaciló. Instintivamente quiso decir Beautifly, dado que Terence era un coordinador de primer nivel, pero no lograba precisar por qué el disparo seda de Beautifly era mejor o por qué el supersónico de Tsubate se había quedado corto. Chisana permaneció en silencio, rascándose la cabeza, confundido. De acuerdo, hagámoslo. Que Tsubate use su ataque supersónico para atacar a Beautifly, sugirió Terence. De acuerdo, aceptó Chisana. Tsubate recibió la orden de Chisana y miró al Beautifly que tenía delante. Tras un instante de preparación, Tsubate desató su movimiento característico, supersónico. Las ondas sonoras se entrelazaron como olas rompiendo en la playa, creando un espectáculo verdaderamente hermoso. Si el Beautifly era alcanzado por supersónico, entraba en un estado de confusión. Aunque Chisana no creía que Beautifly fuera a perder tan fácilmente, no pudo evitar sentir un atisbo de esperanza mientras observaba el supersónico de Tsubate. Sin embargo, esta esperanza duró poco. Chisana quedó atónita cuando Beautifly lanzó casualmente un hilo de seda. En cuanto a tamaño y forma, no se diferenciaba del ataque supersónico, pero en cuanto este impactó contra la seda, se extinguió al instante. Mientras tanto, la seda, aún bajo el control de Beautifly, cambió su forma ondulada por una gran red que rápidamente envolvió a Tsubate y lo hizo caer del cielo. El ataque supersónico de Tsubate es muy disperso y carece de potencia. Una pequeña interrupción provocó que perdiera su efecto por completo. Incluso si hubiera impactado en Beautifly, no habría causado ninguna confusión, explicó Terence. En un concurso Pokémon, no se trata solo de lo vistoso que se vea el movimiento. Se trata de la conexión entre el Pokémon y su movimiento. Si logras comprender estos dos elementos clave, incluso sin un movimiento espectacular, puedes obtener un gran reconocimiento. ¿Existe alguna conexión entre el Pokémon y su movimiento?, reflexionó Chisana, aunque no lograba comprender del todo el significado. Terence sonrió y dijo, no te equivocas en tu elección. Supersónico es, sin duda, el movimiento que mejor muestra el encanto único de Tsubate. Nadie puede negarlo. Pero te centras demasiado en la apariencia externa del movimiento y descuidas su esencia. Piénsalo, ¿cuál es la esencia de supersónico? ¿Sonido? Chisana se rascó la cabeza. Casi, pero no del todo. Al fin y al cabo, supersónico no es más que una onda sonora. Las ondas sonoras de Tsubate son especiales, pero entre todos los Pokémon que usan movimientos basados en el sonido, su poder no es destacable. Estas ondas sonoras se interrumpen fácilmente. ¿Crees que usar este movimiento en combate supondría una amenaza para tu oponente?, preguntó Terence. Tsubate es una especie que suele vivir en grandes colonias, donde el efecto combinado de sus ondas sonoras puede ser aterrador. Pero para un Tsubate individual, su onda sonora no tiene poder. Ni siquiera un adulto humano con mucha fuerza de voluntad se vería afectado significativamente por supersónico. No puede generar el tipo de ondas sonoras intensas que podrían destrozar rocas o dañar gravemente la audición de un Pokémon. Esas son las limitaciones de un solo Tsubate. Sin embargo, cuando Tsubate usa supersónico en coordinación con otros, posee una habilidad única que lo distingue de otros Pokémon. No. Chisana negó con la cabeza. Su confianza se había visto afectada tras ver cómo el Silk Shot de Beautifly neutralizaba fácilmente al Supersonic. ¿Así que crees que los movimientos de Beautifly tienen un gran poder destructivo?, preguntó Terence de nuevo. Beautifly. La mente de Chisana divagó hacia el aterrador zumbido de insectos del gran festival. Casi dijo que era poderoso, pero tras pensarlo bien, se dio cuenta de que sin los potenciadores de 2 danzas de aleteo, un viento plateado y la habilidad de enjambre en juego, ¿cuánto daño podría infligir Beautifly por sí solo? Pensando en Beautifly. Para ser precisos, si Tsubate evoluciona a Acrobat, su físico general superaría al de Beautifly, señaló Terence. Por supuesto, esto requiere un entrenamiento adecuado, pero aún así, el poder de ataque no es el punto fuerte ni de Beautifly ni de Acrobat. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Chisana. ¿Cómo maneja Beautifly esto?, continuó guiándolo Terence. Chisana pensó durante un buen rato antes de hablar finalmente. Al dominar el control del viento, combinándolo con el movimiento danza del temblor, Beautifly compensa su falta de poder de ataque y velocidad. Terence miró a Chisana con satisfacción. Realmente es muy perspicaz. Exactamente. Los movimientos de Beautifly no tienen mucha potencia bruta, y la velocidad tampoco es su punto fuerte. Sin embargo, posee danza temblorosa, considerada la forma en que la naturaleza compensa sus deficiencias. Al usar danza temblorosa, Beautifly puede destacar en otras áreas. Su capacidad para percibir las corrientes de aire, combinada con las escamas especiales de polvo viento plateado, tiene cierta probabilidad de potenciar su físico. Ya sea danza temblorosa o viento plateado, estos movimientos son los que realmente demuestran el encanto de Beautifly.
Cuando un Beautifly domina ambos movimientos y los combina a la perfección, incluso sin una ventaja natural, puede derrotar a oponentes mucho más fuertes que él. Chisana asintió con entusiasmo, mirando a Beautifly y a Terence con admiración. Capítulo 327. Enseñanza del concepto de formación. Había visto a Beautifly crecer desde que era un pequeño y débil Wurmple, así que Chisana sabía perfectamente de lo que era capaz. Pero este pequeño había actuado en la fase final del gran festival, algo que aún le costaba creer. Todo fue muy surrealista. Todo esto es gracias al entrenamiento del hermano Terence, murmuró Chisana para sí mismo. ¿Y bien, qué opinas ahora de Zubat?, preguntó Terence. Nuevas ideas. Chisana permaneció en silencio, con el rostro enrojecido por la frustración contenida. Ahora comprendía la diferencia entre ellos. Realmente no tenía idea de cómo crear a Zubat, simplemente se conformaba con entrenarlo para que cambiara la forma de un movimiento. Sin embargo, las palabras de Terence destrozaron su ilusión. Si seguía así, ni siquiera se clasificaría para el gran festival, y mucho menos se convertiría en un coordinador de élite como Terence. El concepto de entrenamiento de Terence para Beautifly consiste en aprovechar sus puntos fuertes para compensar sus debilidades. ¿Debería entrenarse a Zubat de la misma manera? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Zubat? ¿Es su poder de ataque? Chisana estaba a punto de perder la cabeza. Aunque había estudiado a Zubat seriamente tras hacerse amigo de uno, crear un plan de entrenamiento completo para él seguía siendo muy difícil. Terence miró a Chisana con calma. Era algo que Chisana debía descubrir por sí mismo. Él solo podía guiarlo, no obligarlo a seguir un método de entrenamiento. Eso solo entorpecería su desarrollo. Si se tratara de cualquier otra persona, a Terence no le importaría tanto. Pero no quería que Chisana perdiera la alegría de criar Pokémon. Si Chisana podía dar este paso, no había razón para que él y Zubat no pudieran alcanzar el honor de convertirse en coordinadores de élite. No te apresures. Crear un plan de entrenamiento no se logra de la noche a la mañana. Por ahora, concéntrate en dominar la dieta básica que te enseñé para Zubat. Prepararé información más detallada sobre Zubat, Golbat, Crobat y Supersonic. Para entonces, no será demasiado tarde para que empieces a trabajar en tu propio plan de entrenamiento. Al ver la expresión de Chisana que decía mi cerebro está a punto de explotar, Terence se echó a reír. La crianza de Pokémon es algo que, una vez que se domina, permite que cada entrenador desarrolle su propio estilo. Sin embargo, el comienzo siempre es lo más difícil. Si Terence no hubiera sido tan precoz y no hubiera empezado a pensar en ello desde joven, probablemente estaría como Chisana ahora a su edad. La mayoría de los entrenadores y Pokémon se pierden su mejor periodo de desarrollo por esta razón. Por supuesto, esto también refleja el talento del entrenador. Pero ahora las cosas son diferentes. Chisana tiene a alguien que lo guíe, así que puede evitar muchos errores innecesarios, pensó Terence. Ayan había regresado. En cuanto supo que Terence estaba de vuelta en la vieja Casa Verde, lo dejó todo y corrió hacia allí. Después de 3 días, incluso la pequeña Rina finalmente dejó de lado sus sentimientos tsundere y volvió a ser la persona necesitada de siempre. Durante los últimos 3 días, Terence preparó el desayuno, el almuerzo y la cena en vieja Casa Verde. Todos extrañaban su cocina, que, si bien no era particularmente deliciosa, resultaba nostálgica. «Hermano Terence, ¿vas a salir en la tele?», preguntó Taiga con la boca llena, devorando su cena. «Probablemente. Mew y yo hablamos sobre posibles acuerdos de patrocinio con algunas empresas y llegamos a un acuerdo preliminar», dijo Terence con una sonrisa. Él y Mew no pidieron mucho y causaron una buena impresión en las empresas. Ambas partes quedaron satisfechas con las negociaciones, y el dinero que Terence estaba a punto de ganar era más del que jamás había tenido en su vida. La fama, en realidad, era algo útil. «¿Eso significa que te vas otra vez?». Las manos de Taiga se detuvieron, tragando la comida antes de poder hablar. En ese instante, la mirada de Rina se fijó en Terence, y todos los demás también se giraron para mirarlo. Terence esbozó una sonrisa de impotencia y dijo, «Sí, pero me quedaré un poco más. Necesito reunirme personalmente con cada empresa para obtener su aprobación y los derechos para usar el retrato y firmar los contratos. Esa es una de las razones. Y luego está el tema académico. También necesito empezar a prepararme para eso. No puedo posponerlo mucho más». Para solicitar la apertura de un gimnasio, Terence primero tendría que regresar a la academia, solicitar su graduación y presentar una solicitud formal a la misma. Solo entonces podría continuar con el proceso. Así pues, estaba destinado a no permanecer mucho tiempo en la vieja Casa Verde. Pero ahora las cosas son diferentes. Tengo un teléfono, así que podemos mantenernos en contacto cuando queramos. Terence sonrió. «Abuela Arlan, la vieja Casa Verde no tiene videoteléfono, ¿verdad? Quizás cuando llegue el dinero del patrocinio podamos comprar uno. Y no hace falta. En vieja Casa Verde ya podemos permitirnos algo así», rió la abuela Arlan. «Antes no comprábamos teléfono porque no era necesario y no merecía la pena gastar dinero en ello. Pero ahora las cosas son diferentes. Ya sois mayores. No podéis quedaros aquí para siempre, así que es hora de que cada uno tenga su propio teléfono. Y déjamelo a mí», Terence negó con la cabeza sonriendo. Para la actual vieja Casa Verde, equipar a cada niño con un teléfono e instalar un videoteléfono supondría una enorme carga económica, incluso tratándose de lo más básico. Dejemos eso de lado por ahora. Ya encontré una escuela de formación de árbitros especializada para Ayan y Scarlett. Está en la isla Cal, no muy lejos de aquí, dijo Terence. «Aún no me he decidido». Ayan parecía un poco perdido, mientras que Scarlett parecía ansioso por tomar una decisión. Convertirse en árbitro profesional de gimnasio, y tal vez incluso llegar a ser líder de gimnasio suplente algún día, era mucho más prestigioso que los trabajos de medio tiempo que tenía en la ciudad. «¿Qué te parece esto? Deja que Scarlett vaya primero a entrenar, y Ayan, tú puedes unirte a nosotros más tarde cuando estés lista», sugirió Terence. «Ayan, ¿por qué no quieres ir?», preguntó Scarlett, confundida.
Ayan guardó silencio un momento antes de suspirar. Es Machop, mi compañero en la obra. No soporto irme de aquí. Técnicamente, Machop debería estar en la obra. Si me voy, lo emparejarán con otra persona. Yo. Terence se sorprendió. Lo siento, Ayan. No había pensado en eso. ¿No puede ir Machop contigo? Ayan negó con la cabeza. Probablemente no. Aunque soy cercano a Machop, su comida todavía proviene de la obra. Aunque el jefe me asignó a Machop, es solo una relación laboral. Dicho esto, suspiró profundamente, claramente reacio a separarse de Machop, su compañero de trabajo. Terence permaneció en silencio, consciente del dilema. Pero quedarse en la obra el resto de su vida, ganándose la vida con trabajo duro, realizando las labores más agotadoras y extenuantes. Miró a Ayan, encontrándose con su mirada. ¿Te gusta este trabajo? Preguntó Terence. Yo, no lo sé, pero disfruto mucho el tiempo que paso con Machop, dijo Ayan con vacilación, sin saber qué decir. A pesar de sentirse agotado después de cada turno, aún sentía la necesidad de aparentar valentía. Terence no sabía si reír o llorar. ¿Cómo no se había dado cuenta de esto sobre Ayan antes? Parecía que el futuro que había planeado para todos no era exactamente lo que todos deseaban. Muy bien, entonces, que Scarlett vaya primero a entrenar. En cuanto a ti y a Machop, ya veremos si algo cambia en el futuro. Ayan asintió con firmeza y todos volvieron a comer. Pero la paz duró poco. De repente, Chisana pareció ahogarse, tosiendo violentamente con una expresión de puro dolor en el rostro. Solo después de beber un gran vaso de agua se sintió mejor. Eres tan estúpido. Rina y Ñu pusieron los ojos en blanco y dijeron sin piedad. No es cierto. Hermano Terence, acabo de descubrir cómo entrenar a Zubat. Capítulo 328. Determinación del tipo de gimnasio. ¿Cómo entreno a Zubat? Terence dejó caer su comida y los demás hicieron lo mismo, mirando a Chisana. ¿Estuviste pensando en esto todo el tiempo? Preguntó Terence, al notar la sorpresa y la comprensión en el rostro de Chisana. Sí, he estado pensando en eso todo el tiempo. Desde que Terence le dio algunas ideas, Chisana había estado pensando en cómo entrenar a Zubat. Cada vez que se detenía, se sentía extraño, incapaz de calmarse. Pero primero comamos. Al ver que todos habían dejado de comer por culpa de Chisana, Terence sonrió levemente. De lo contrario, la comida se enfriará. Al darse cuenta de que se habían distraído con asuntos ajenos al tema, lo que había provocado que casi no se hubiera comido nada de lo que había en la mesa, todos comenzaron a devorar sus comidas de nuevo. Después de la cena, Chisana buscó inmediatamente a Terence, deseoso de compartir sus impresiones. Aunque sorprendido por la velocidad de Chisana, Terence se tranquilizó para escuchar. Me inspiré en ti, hermano Terence, y en Beautiful, exclamó Chisana con entusiasmo. Y Beautiful aprovecha sus puntos fuertes para mejorar y compensar sus debilidades, conformando así una estrategia de crecimiento integral. Mi estrategia consiste en maximizar las fortalezas de Zubat y abandonar sus debilidades. ¿Explorar las fortalezas y evitar las debilidades? Terence se sorprendió un poco. Era un concepto sencillo, pero que a mucha gente le costaba comprender. Tenía curiosidad por saber más de lo que pensaba Chisana. En la información que me proporcionaste, mencionaste que la característica más destacada de Zubat es su capacidad para perturbar la mente de los seres vivos y generar confusión. Además, tanto Zubat como su forma evolucionada, Crobat, comparten una característica. Pueden confiar en la capacidad supersónica de Zubat para distinguir la dirección en la oscuridad. Zubat no tiene ojos, por lo que supersónico es un movimiento increíblemente importante para él. Sin embargo, tras evolucionar a Golbat y Crobat, desarrollan ojos. Después de leer la información que me diste varias veces, me preguntaba, si un entrenador captura a un Zubat, probablemente no mantendrá sus hábitos nocturnos, ¿verdad? Tras evolucionar a Golbat y desarrollar ojos, es probable que dependa menos de supersónico. Durante el día, sus ojos pueden reemplazar a supersónico como su principal medio de navegación. Terence asintió, coincidiendo con la deducción de Chisana. Cuando Zubat no tiene ojos, depende de supersónico, pero tras evolucionar y desarrollarlos, es capturado por entrenadores y participa frecuentemente en combates diurnos, dependiendo así de sus ojos. Este es un proceso continuo de reemplazo. Pero la visión siempre es limitada, continuó Chisana. Pensaba, ¿y si Supersonic pudiera reemplazar por completo los ojos, incluso después de evolucionar a Crobat? Entonces, incluso durante el día, Zubat podría observar todo a su alrededor. Y si se entrenaran estas ondas sonoras especiales, tal vez incluso podrían predecir los movimientos de un oponente o la dirección de sus ataques. Esa es la inspiración que saqué de las corrientes de aire de Beautiful. Finalmente, a medida que las patas de Crobat evolucionan en alas, aunque aterrizar se vuelve difícil, esto le permite un vuelo y movimiento más ágiles. Combinado con supersónico, muy pocos Pokémon podrían atacar a Crobat, incluido su hermano Beautiful, Terence. Al ver con qué meticulosidad Chisana había analizado todo, Terence asintió para sí mismo. Sus esfuerzos por preparar la información detallada sobre los Zubat no habían sido en vano. Si Beautiful podía usar su percepción del flujo de aire para evitar el peligro, entonces Zubat también podría usar supersónico para predecir el peligro, tal vez incluso de manera más efectiva. Hermano Terence, ¿qué te parece? Al ver que Terence asentía, Chisana se sintió reconocida y muy contenta. Tu idea es buena, pero una vez que Golbat tenga ojos, ¿cómo evitarás que los use instintivamente y que en su lugar dependa de Supersonic para percibirlo todo? Eso es algo que tendrás que averiguar cómo entrenarlo. Terence no colmó de elogios a Chisana. Si bien la idea era viable, presentaba muchos desafíos. Lograr que Supersonic fuera más útil que la vista era un obstáculo importante en sí mismo. La evolución de un Pokémon es un salto hacia una forma de vida superior, y la aparición de la vista tiene su razón de ser. El objetivo de Chisana era transformar el Supersonic instintivo de Zubat en un detector y alcanzar un nivel de habilidad tan alto que pudiera predecir el curso de las batallas y las acciones del enemigo.
Esto no es algo que se pueda lograr solo con palabras. Incluso el entrenamiento de Beautifly requirió 3 años de arduo trabajo, incluyendo un entrenamiento extenuante en tormentas de arena. Haré lo mejor que pueda, dijo Chisana con seguridad. Pero aún no has terminado, ¿verdad? Este enfoque podría brindar todas las ventajas de Subat después de su evolución final, ¿pero a qué piensas renunciar? ¿De qué debilidades estás hablando? Terence presionó aún más fuerte. Chisana pensó por un momento y luego dijo, movimientos. Pero negó con la cabeza, dándose cuenta de que aún no lo había resuelto todo. Quiero centrarme en la forma supersónica y descartar los movimientos que no sean adecuados para ella, para luego entrenar algunos que puedan funcionar bien con la forma supersónica en combate. Mientras Chisana compartía sus ideas, a Terence se le ocurrieron de inmediato 3 posibles secuencias de movimientos para Subat. Sin embargo, no le ofreció ninguna sugerencia, ya que aún quedaban muchas posibilidades por explorar. Chisana había hecho un excelente trabajo de razonamiento hasta ese momento. Mientras no se viera obstaculizado por problemas de recursos o no pudiera superar la dificultad del entrenamiento, aún existía la posibilidad de éxito. En ese momento, Terence se dio cuenta una vez más de la ventaja de tener conocimiento sobre crianza. No solo le ayudaba a comprender rápidamente a un Pokémon, sino que también le permitía crear diversas estrategias de entrenamiento. Con la guía de Terence, Chisana ahora podía evitar muchos de los obstáculos que enfrentan los principiantes y progresar rápidamente. Quizás dentro de 3 años, Chisana también podría convertirse en coordinadora senior, pensó Terence con una sonrisa. Tras recibir la aprobación de Terence, el camino de Chisana se volvió aún más claro. Decidió que era hora de repasar los datos sobre movimientos y Pokémon que Terence le había proporcionado para perfeccionar su concepto de entrenamiento. Tras disculparse, regresó a su habitación. Terence no se acostó temprano. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la academia. Para abrir un gimnasio existían numerosos requisitos previos, y muchos problemas posteriores, como cuestiones de ubicación y mantenimiento, reglas de batalla, requisitos del gimnasio, etc. Eso es lo que piensa Terence ahora. Además de tener su propio estilo único, un gimnasio necesita tener una especie de sello distintivo, lo cual es un requisito para todos los gimnasios. Por ejemplo, el líder de gimnasio de Ciudad Rusboro se especializaba en Pokémon de tipo roca, el de Ciudad de Fort en Pokémon de tipo lucha, y el de Ciudad Sotopolis en Pokémon de tipo agua. Cada gimnasio de ciudad era así, por lo que si Terence quería establecer el suyo propio, tenía que decidirse por un tipo específico. Terence no le dio mucha importancia, ya que tenía una idea muy clara. Como un insecto. Declaraba que su gimnasio era de tipo bicho. El principal problema era que los Pokémon de su equipo eran muy diversos, sin un enfoque claro en ningún tipo en particular. Por lo tanto, el tipo bicho era sin duda la mejor opción para Terence. Capítulo 329. Las batallas finales en el futuro. Terence eligió el tipo bicho porque valoraba el potencial de crecimiento de los Pokémon de tipo bicho. Cuando se trata de Pokémon como Caterpie y Wurmple, no es exagerado decir que crecen más rápido. Con el entrenamiento adecuado, pueden formar una fuerza de combate básica en tan solo una semana, incluso partiendo de cero. Con un mes de entrenamiento, pueden desarrollar habilidades impresionantes. Pokémon como Caterpie y Wurmple crecen muy rápido, pero, por otro lado, tienden a estancarse rápidamente, lo que dificulta su progreso. Pero eso no importa. Una batalla de gimnasio no requiere que el líder de gimnasio use todos sus Pokémon más fuertes. El propósito principal de un gimnasio es seleccionar entrenadores excepcionales para la conferencia de la liga. Es una institución diseñada para poner a prueba a los entrenadores, y la mayoría de los aspirantes son novatos. Si la mayoría de tus oponentes son entrenadores novatos, ¿qué sentido tiene usar Pokémon muy fuertes? De todas formas tendrías que contenerte, así que ¿para qué complicarte la vida? Los Pokémon de tipo bicho, que pueden formar un equipo formidable en poco tiempo, son sin duda la mejor opción para Terence. Además, Pokémon como Caterpie y Wurmple son increíblemente fáciles y baratos de entrenar. Por otro lado, los recursos necesarios para criar a un Growlithe y un Caterpie son desproporcionados, lo que representa otra ventaja. Además, para las batallas de alto nivel, Terence cuenta con Beautifly. Para hacer frente a la mayoría de los rivales más fuertes, la presencia de Beautifly en el gimnasio Fallarbor es más que suficiente. Lo más importante es que los 4 años de experiencia de Terence criando a Beautifly serán una gran ventaja que podría acelerar el desarrollo del gimnasio Fallarbor en el futuro. Incluso algunas de las habilidades actuales de Beautifly podrían replicarse. Terence se convirtió en uno de los mejores coordinadores este año, y su Pokémon característico es Beautifly. En cierto modo, esto en sí mismo podría servir como una promoción a gran escala para la academia. Con la presencia del Pokémon exclusivo de un coordinador superior, incluso muchos coordinadores podrían verse tentados a desafiar al gimnasio. Además, el principal reto que Terence planea implementar en su academia será la resolución de problemas. Podríamos decir que también se trata de coordinación. Si un entrenador novato viene a desafiar el gimnasio de Terence con la intención de basarse únicamente en un estilo de lucha de fuerza bruta, bueno, lo siento, pero probablemente no lo logrará. De esta forma, Pokémon como Butterfree, Beautifly y Dustox tendrán más oportunidades de brillar. Siempre que comprendan el meticuloso esfuerzo de Terence y entiendan la naturaleza del desafío del gimnasio, incluso si no lo logran en su primer intento, si el líder de gimnasio nota la mejora del entrenador, aún podría permitirle pasar. Este es el verdadero propósito de los gimnasios en la sociedad actual. Principalmente sirven para inculcar ciertos valores en los entrenadores novatos. Impartir conocimientos que les ayuden a fortalecerse y funcionar como una institución orientadora. A Terence le pareció una buena idea. Al fin y al cabo, Wurmple era el Pokémon más común en Hoenn, y también había muchos Caterpie. Capturar estas dos especies sería lo más sencillo. Esa noche, mientras Terence reflexionaba sobre sus planes, se quedó dormido sin darse cuenta. A la mañana siguiente, Terence preparó el desayuno para todos y, como de costumbre, charló con ellos. En los últimos días, Terence había evitado entrenar a sus Pokémon intencionadamente.
Tras la conclusión de los concursos Pokémon, decidió tomarse un merecido descanso, tanto para él como para sus Pokémon. Sin embargo, antes del mediodía, Terence recibió una llamada inesperada. ¿Señor Raúl contesta? Terence contestó el teléfono, algo sorprendido. Soy yo, dijo la voz al otro lado de la línea. Buenos días, señor Raúl contesta. ¿Necesita algo? Terence se mostró inicialmente confundido, pero rápidamente pensó en algo. Enhorabuena. Tu solicitud ha sido aprobada. En un plazo de 6 meses, se construirá un salón Pokémon para concursos en Ciudad Fallarbor. Con seguridad. Terence estaba conmocionado. No se había imaginado que sucedería tan rápido. Había pasado menos de una semana y ya tenía noticias concretas. El comité organizador del concurso tuvo en cuenta su sugerencia y decidió construir un salón del concurso en la ciudad de Fallarbor. Para Terence, sin duda, esta fue una noticia fantástica. Muchas gracias, señor Raúl contesta, dijo Terence con sinceridad, expresando su profundo agradecimiento. Raúl contesta respondió, no hace falta que me des las gracias. Casi todo lo que dices es cierto. La ciudad de Fallarbor es, sin duda, un lugar excelente. Aunque aún no está completamente desarrollada, tiene el potencial de convertirse en una de las ciudades emblemáticas de Hoenn en pocos años. Lo que estamos haciendo ahora es solo una inversión inicial. Terence negó con la cabeza. Aún así, tengo que darte las gracias. Sin tu ayuda, esto podría haberse retrasado mucho más. Está bien. Pero ese no es el punto principal. Tengo una pregunta para usted. Respecto a su plan de abrir un gimnasio, ¿lo ha considerado seriamente? ¿Qué tan seguro está de que funcionará? Te tengo confianza, dijo Terence con decisión. Ya había investigado los criterios del examen. Raúl contesta guardó silencio un momento antes de preguntar, ¿has oído hablar alguna vez de la Copa Guayase? ¿La Copa Guayase? Y sí, es un concurso Pokémon especial que lleva el nombre del maestro de concursos, Guayase. La Copa Guayase se celebra en varios lugares del mundo. El ganador recibe la cinta Aqua, que puede usarse en el Gran Festival de cualquier región. Es un concurso Pokémon a gran escala de reciente creación, solo superado por el Gran Festival, por lo que es una competición muy respetada por los coordinadores de todas las regiones, explicó Terence lentamente. Bueno, ya que estás al tanto de esto, será más fácil hablar. Si logras establecer tu gimnasio con éxito, tengo una propuesta de colaboración. ¿Te interesaría? ¿Colaboración? Al principio, Terence estaba confundido, pero luego escuchó atentamente la explicación del señor Raúl contesta. Tras las reformas del concurso Pokémon, puede que pasen 1, 2 o 3 años, pero finalmente se celebrará un gran festival donde coordinadores y entrenadores se enfrentarán. Será una competición a gran escala en la que coordinadores competirán contra entrenadores tradicionales. Todavía no se ha anunciado públicamente. ¿Te gustaría participar en el gran festival como coordinador? ¿Un importante festival de la AA donde los coordinadores compiten contra los entrenadores tradicionales? Terence estaba atónito. Presintió que algo andaba mal. Aunque las palabras no parecían excesivamente agresivas, transmitían una sutil pero innegable rivalidad, como si ninguna de las partes estuviera dispuesta a ceder. ¿Podría tratarse de un intento de revolucionar las cosas y restaurar la reputación de los coordinadores Pokémon y los concursos? O probablemente le estoy dando demasiadas vueltas, supuso Terence. Seguramente sea una forma de asegurar que los coordinadores reciban el reconocimiento que merecen. Todavía hay muchos entrenadores tradicionales que menosprecian a los coordinadores. Este gran festival probablemente pretende solucionar eso. Al ver que Terence permanecía en silencio un rato, Raúl contesta continuó, no hay muchos coordinadores excepcionales. Si bien Guayase es uno de ellos, la influencia de una sola persona no es suficiente. Si aparecen más coordinadores excepcionales, la probabilidad de éxito del gran festival aumentará significativamente. Terence pensó que, mientras Guayase estuviera involucrado, a menos que apareciera un entrenador élite de nivel 4, no le sería demasiado difícil ganar la competencia por sí solo. Sin embargo, el comité del concurso no quería que Guayase fuera el único representante de todos los coordinadores. Eso no sería lo suficientemente convincente. Necesitaban invitar a más coordinadores. Y uno de sus objetivos era la estrella emergente, Terence. Siempre que puedas demostrar las cualidades de un coordinador durante el gran festival, el comité de competición te ofrecerá los beneficios correspondientes, dijo Raúl contesta. ¿Cuáles son las condiciones? Preguntó Terence. Por supuesto, depende de tu desempeño. Mencionaste que tu gimnasio se establecerá con éxito, ¿verdad? ¿Qué te parece esto? Al igual que la Copa Guayase, el emblema del gimnasio podría ser aceptado en el gran festival de Hoenn. ¿Qué opinas? Terence no podía mantener la calma. ¿Una medalla de gimnasio que pudiera ser aceptada en el gran festival de Hoenn? Eso prácticamente convertiría el gimnasio en un concurso de belleza Pokémon. No se trataba de una simple promoción, haría que el gimnasio fuera famoso en todo Hoenn. Ciertamente, el requisito mencionado por Raúl contesta era extremadamente estricto. El requisito es que, además de Guayase, debe ser el artista más deslumbrante. Terence se tranquilizó de inmediato. En otras palabras, en algún momento del futuro, querían que se convirtiera en el segundo coordinador entre los participantes. Terence no estaba seguro de cuán difícil sería esto. Pero si fuera cierto, y el emblema del gimnasio pudiera servir como una cinta para el gran festival, los beneficios para el gimnasio serían inimaginables. No fue solo una colaboración, fue pura tentación. Varios miembros del comité organizador tenían grandes esperanzas puestas en Terence. Si bien había muchos coordinadores de alto nivel, Terence era el más joven y el que mayor potencial tenía, mostrando indicios de convertirse en el próximo Guayase. Era muy respetado por los altos mandos del comité. Además, Terence tenía un historial impecable, y si lograba conectar los gimnasios con los concursos Pokémon, sería una jugada audaz e innovadora. Nadie sabe cómo terminará todo, pero el futuro se presenta sin duda emocionante. Incluso podrías crear un segundo Guayase.
Unos 2 años, dijo Raúl contesta. 2 años. Terence guardó silencio. Si le daban 2 años más, ¿cuánto más podría crecer? ¿Podría el comité de competición reconocer realmente su valía? Terence comprendía que su interés se debía en gran medida a su edad. Era una ventaja, pero a medida que envejeciera, esa ventaja disminuiría gradualmente. Por eso no quería negarse, no tenía motivos para hacerlo. Esta fue sin duda una colaboración beneficiosa para ambas partes. Capítulo 330. Entrando en el bosque de Fallarbor. En unos 2 años, tal vez menos o tal vez más, se celebrará un gran festival entre coordinadores y entrenadores. Como invitado, Terence se mostró bastante interesado en las ventajas mencionadas por la otra parte. Los gimnasios también necesitan una gestión adecuada. Si la gestión es deficiente, casi nadie los visitará y, eventualmente, el gimnasio podría perder su certificación durante la evaluación de la liga. Muy pocos líderes de gimnasio se dedican exclusivamente a ser entrenadores. La mayoría tiene un trabajo secundario, o mejor dicho, un trabajo principal, que suele ayudar a atraer gente al gimnasio. Si el futuro emblema del gimnasio Fallarbor pudiera ser reconocido como una cinta, aunque solo permitiera participar en el gran festival de la región de Owen, en cierto modo sería tan importante como la Copa Guayase. Al fin y al cabo, las condiciones para desafiar a un gimnasio son mucho más sencillas que las de participar en la Copa Guayase. Cualquiera puede desafiar a un gimnasio cuando quiera. Sin embargo, para recibir tal trato, Terence tendría que estar al mismo nivel que Guayase en cuanto a valor. Todo depende de si los beneficios que Terence puede aportar al concurso Pokémon son comparables. Una academia con clases presenciales todos los días recibiría sin duda más financiación de la liga que una que esté prácticamente desierta. Por eso cree que es necesario participar en el gran festival. Terence también había considerado convertir el gimnasio en un Pokémon de tipo volador, ya que tanto Altaria como Beautifly son de este tipo. Sin embargo, el gimnasio de Fortree ya gozaba de una gran reputación en Owen. Competir con un gimnasio tan consolidado sin duda presentaría sus propios desafíos. Una academia de este tipo, ya sea intencional o no, inevitablemente daría lugar a comparaciones, lo que inevitablemente acarrearía muchos problemas. Terence negó con la cabeza. El tipo bicho sería mejor, ya que Owen no tenía un gimnasio especializado en bichos, así que abrir un gimnasio de tipo bicho en Fallarbor sería mucho más fácil. Rina, ¿qué estás haciendo? Terence volvió en sí y de repente se fijó en Rina, que apoyaba la cabeza entre las manos, mirando por la ventana. Qué aburrido, dijo Rina con expresión de aburrimiento. Suspiró. Hermano Terence, deja que Beautifly salga a jugar conmigo. Con él cerca, no tengo que preocuparme por estar en peligro. No y no, la rechazó Terence. Contando los días, Beautifly ya había estado monopolizada por Rina durante 3 días, corriendo con ella casi todos los días. Terence suspiró. Se preguntó si el sueño infantil de Rina de convertirse en policía como la agente Jenny, alguien que ayuda a los demás, era realmente cierto. Quizás tuviera algo que ver con sus experiencias de la infancia, pero aunque Terence conocía su sueño, no la vio esforzarse en absoluto. Sería bueno que no causara problemas a los demás. No. Rina giró la cabeza. Quiero jugar con Beautifly. Esta tarde, Beautifly y yo tenemos que ocuparnos de algunas cosas, dijo Terence, con resignación. Ah. Entonces deja que Altaria juegue conmigo. Castform también sirve, o tal vez Miss Magios. En fin, mientras no sea un perro grande y estúpido, cualquier Pokémon servirá, asintió Rina con seriedad, dándose mentalmente una palmadita en la espalda por su inteligencia. Arcanine daba mucho miedo, la última vez casi aplasta a su hermano Terence. Terence. No, esta tarde vienes conmigo a explorar el bosque. Como Rina se pasaba todo el tiempo jugando, Terence finalmente decidió darle algo que hacer. ¿Investigación? Rina parecía confundida. Hacia el bosque del norte, dijo Terence. De acuerdo, dijo Rina emocionada. Después de ordenar todo, por la tarde, Rina ya esperaba ansiosamente fuera de la habitación de Terence. Terence le lanzó casualmente un cuaderno y un bolígrafo y le indicó, tú te encargarás de tomar notas. Mirando el cuaderno y el bolígrafo, Rina asintió y preguntó en voz baja, ¿tomando notas sobre qué? Te lo diré cuando llegue el momento. Por ahora, quédate cerca de mí, respondió Terence. Vale. Pero, hermano Terence, no pasa nada si mi letra es un poco desordenada, ¿verdad? Preguntó Rina con cautela. Al ver que Rina parecía tan poco confiable, Terence pensó por un momento y dijo, mientras sepas leer y no haya faltas de ortografía. Rina no recibió educación formal en la escuela primaria y solo aprendió a leer gracias a unas breves lecciones de la abuela Arlan y Terence. Pero escribir palabras sencillas y usarlas correctamente no debería suponerle un gran problema. El bosque al norte de Ciudad Fallarbor, al que Terence prefería llamar Bosque Fallarbor, había sido en el pasado uno de sus lugares de entrenamiento favoritos, tanto para él como para Beautifly. Terence ya conocía bien la zona exterior del bosque, y además tenía un mes de experiencia tras haber pasado tiempo con Svablo en las partes más profundas. Ahora, al regresar con Rina con una mentalidad diferente, sentía bastante nostalgia. Miss Magios, Beautifly, os dejo a vosotros dos la tarea de encontrar a Wurmple. Miss Magios. Hermosa mosca abuela. Los dos Pokémon asintieron. En cuanto entraron en el bosque, volaron inmediatamente lejos de Terence y Rina. Así es. Al entrar en el bosque de Fallarbor, Terence quiso investigar el entorno de Ciudad Fallarbor para ver si existían especies de Pokémon de tipo bicho adecuadas. También planeaba observar el crecimiento y el potencial de los Pokémon de tipo bicho cerca de Ciudad Fallarbor y ver si había alguna posibilidad de capturar uno o dos con un potencial decente como Pokémon de reemplazo para los gimnasios. Si el gimnasio estaba establecido y funcionando con normalidad, y el líder de gimnasio no se desentendía del trabajo, probablemente se enfrentarían a muchos desafíos a diario. Por lo tanto, la cantidad de Pokémon no podía ser muy pequeña.
Terence había visto de primera mano cómo el gimnasio Petalburg del señor Norman criaba docenas de Pokémon de tipo normal. Aunque un gimnasio recién creado no podría compararse en escala con el gimnasio de Petalburg, sería una verdadera lástima que Terence solo tuviera a su Beautifree al mando. Los Pokémon de tipo bicho crecen rápidamente, pero la mayoría tiene habilidades promedio y se encuentran en la parte inferior de la cadena alimenticia. Su gran número y rápida reproducción son algunas de sus pocas ventajas. Encontrar algunos Pokémon de tipo bicho excepcionales entre tantos para que sirvan como Pokémon de gimnasio no sería tarea fácil. Así que Terence no tuvo más remedio que dedicar su tiempo libre a inspeccionar la zona cercana, asegurándose de reunir al menos 6 Pokémon básicos de tipo bicho antes de que el gimnasio se enfrentara a la evaluación oficial de la liga. Beautifree cuenta como uno. Según las normas de la liga para los gimnasios, un gimnasio recién establecido debe tener al menos 6 Pokémon del tipo correspondiente. Por el momento, estoy lejos de eso. Y la primera tanda de Pokémon no puede ser demasiado mediocre. Tendré que invertir esfuerzo en su entrenamiento y potencial. De lo contrario, solo me estaré complicando las cosas en el futuro. Hermano Terence, hay un Wurmple allí. Rina tiró repentinamente de la manga de Terence, señalando a una figura roja en un árbol que estaba masticando hojas. Wurmple, muy parecido a una oruga, tenía ojos grandes y un cuerpo cubierto de espinas afiladas para defenderse de los depredadores. Su alimento principal eran las hojas, lo que indicaba indirectamente su baja posición en la cadena alimentaria. Fin del video.